No puedo. Normalmente esta es la frase que usamos cuando hemos perdido a un ser querido y no nos levantamos, no nos salimos de esa crisis, de esa situación tan triste, tan dolorosa y tan lamentable. Por eso he titulado este mensaje con este título. Pero quiero introducirme con una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 46, en el versículo 1. Aquí nos hace una referencia especial de lo que realmente Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida cuando vivimos situaciones y experiencias como estas. En Salmo 46, en el versículo 1, nos dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravillosa expresión de esperanza, que el único que nos puede dar respuesta a estas circunstancias es precisamente Dios. Y qué mejor expresarla a través de lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te queremos agradecer por este momento, por esta reunión y por todo lo que tú quieres enseñarnos a través de él, Señor. Te queremos agradecer por todo lo que hemos experimentado en esta reunión, Señor, y te quiero pedir que todo se pueda complementar a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Que sea esta tu palabra, que seas tú, Señor, el portador de ella, para que todos y cada uno quedemos totalmente convencidos, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos a través de tu bendita palabra, Señor. Ayúdame a ser solamente el instrumento que quieres utilizar y sé tú el portador de tu palabra. Por pedírtelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nunca olvidaré el último momento en el que pude estar en vida con mi padre. Fue un momento muy singular. Él ya no reaccionaba, pero tuve la oportunidad de expresarle algunas palabras que tenían que ver con el ministerio que él llevó a cabo, con el ministerio que estoy llevando a cabo, con la función, el detalle de su bendición y de la bendición que de alguna manera pude darle en ese momento, y pude ver, pude sentir, pude percibir, y incluso en los aparatos en los que se encontraba, cómo él se tranquilizaba. Fue una experiencia significativa, pero el momento en el que él dejó de estar en este mundo, pues sí fue fuerte, sí fue difícil para mí. Yo antes creí que lo iba a aguantar sin ningún problema, pero no, realmente no lo fue. Y por lo tanto entiendo las vivencias, las experiencias de todos y cada uno de los que están aquí presentes, incluso aquellos que también nos están escuchando a través de las redes sociales. Entiendo claramente lo que se siente cuando se sufre la pérdida de un ser querido. Y aquí hay muchos que estamos teniendo un tiempo en la que podemos percibir esta lamentable circunstancia, este dolor tan grande. Y algo que me gustaría mencionar es que es verdad, la muerte nunca es fácil, pero debemos esperar con esperanza cada nuevo día. No perder el sentido, no romper nuestro estatus de vida y seguir adelante, especialmente cuando se trata de seguir adelante en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Quién está realmente en este momento contigo? ¿Puedes percibir que alguien está contigo en estos momentos? ¿A dónde llegarás cuando mueras? ¿A dónde llegaremos cuando partamos de este mundo? Son datos y preguntas importantes que tomo en cuenta en este momento a manera de introducción, a manera de reflexión, para tomar en cuenta lo que Dios tiene para nosotros en este momento en su palabra. Es precisamente ese momento cuando decimos: no puedo pensar, no puedo levantarme, no puedo creerlo, no puedo tener a nadie y ya no puedo vivir. Son palabras que normalmente utilizamos. No puedo. Todo esta mentira es una realidad, es una mentira, porque realmente sí podemos, pero está en nosotros el lograrlo. Veamos lo que Jesús puede hacer en tu vida en estos momentos tan difíciles y tan dolorosos. Vamos a tomar en cuenta algunos datos que me gustaría que veamos y percibamos.
en lo que tomaremos en cuenta, en lo que reflexionaremos a través de la palabra de Dios. Y veremos algunos detalles que yo considero que son necesarios que tomemos en cuenta en este momento, y de hecho van a ser 5 datos importantes que debemos llevar a cabo. Si estamos en este momento, si seguimos sumidos en el sufrimiento de la pérdida de un ser querido, independientemente de cuánto tiempo tenga, cuánto tiempo ha pasado a partir de la partida de nuestro ser querido, ya es tiempo de estar reencontrándonos con Dios. Y estos 5 puntos quiero tomarlos en cuenta en este momento de una manera muy especial. Dice aquí en la palabra de nuestro Dios, y voy a pedirles que vayamos al libro de los Salmos, especialmente en el capítulo 6, Salmo capítulo 6, en el versículo 9. Aquí nos pone en énfasis algo que yo creo que no debemos perder de vista, algo que puede ser de vital ayuda en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Salmo capítulo 6, versículo 9 nos dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Salmo capítulo 6, versículo 9 nos dice esto. Y voy a pedirles que reflexionemos en lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El primer punto que quiero tomar en cuenta en esta reflexión es que habla con sinceridad delante de Dios. A veces no somos sinceros ni siquiera con la persona que nos rodean, pero especialmente deberíamos de ser sinceros delante de Dios en este momento tan difícil en nuestra vida. La amargura de las circunstancias que vivía el salmista, el escritor de este pasaje que acabamos de leer, se alivia gracias a su confianza en el Señor. Y esa confianza se respaldó como consecuencia de ser sincero delante de Dios. Los versículos que se ven en el contexto de este que acabamos de leer resaltan claramente que la amargura que había en el salmista, la amargura que había en este personaje. Pero a lo largo de su sinceridad, a través de este canto, a lo largo de esta situación adversa en su vida, y siendo sincero delante de Dios, porque lo que expresó en ese momento fue sincero delante de Dios, eso le dio alivio en su vida. Dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Este sentir de que Dios nos ha escuchado, este sentir que hemos percibido que nuestra oración ha sido escuchada por Dios, y más cuando hemos sido sinceros delante de Dios, nos da ciertas respuestas significativas en nuestra vida. Los que aprenden a orar en sus situaciones difíciles, reciben ayuda. ¿Sí? Recibimos ayuda, y qué mejor que la ayuda de Dios. Recalco nuevamente, hablemos con sinceridad delante de Dios. Los que aprendan a orar en sus situaciones difíciles, siempre encuentran una razón para alabar a Dios. Si vemos el caso del salmista, no lo vamos a leer, se dejo que ustedes lo hagan en un momento importante de su vida, pero viendo el contexto de este versículo, primeramente podemos ver la sinceridad del salmista delante de Dios, después podemos ver claramente cómo Dios lo escucha, y después, como consecuencia de esto, el salmista alaba a Dios porque le da respuesta a su situación, le da respuesta a su inquietud, le da respuesta a su amargura. Y eso provoca que la persona esté agradecida, y no solamente agradecida, sino que esté dispuesta a alabar y glorificar el nombre de Dios. Te invito a que hables con sinceridad delante de Dios, y Él te responderá. No lo pierdas de vista. ¿Cuánta gente a lo largo de todo este tiempo de pandemia ha estado sufriendo la pérdida, no de uno, sino de varios seres queridos, y se ha enfrascado, se ha encerrado, al grado que está sufriendo en este momento las terribles consecuencias de las pérdidas que ha tenido? No debemos de ser así. Descarguemos todo esto delante de Dios con una actitud sincera delante de Él, y veamos cómo Dios responde de una manera maravillosa a todas estas inquietudes. En segundo lugar, quiero tomar en cuenta una cita que se encuentra en el Nuevo Testamento. La cita se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Esta es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo dirigiéndose a una iglesia, en este caso la iglesia de Corinto. La segunda carta
a la iglesia de Corinto, y aquí podemos ver otro dato especial. Obviamente la iglesia de Corinto en ese entonces está sufriendo una situación similar a la que nosotros podemos estar sufriendo en este momento. Pero vean, lo segundo que podemos expresar en este momento es: busca consuelo en el único lugar donde lo puedes encontrar. Segundo de Corintios capítulo 1 versículo 3 nos dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Voy a ser sinceros, este segundo punto es muy importante, porque nosotros tenemos la tendencia de buscar respuesta a nuestra situación. Cuando hemos perdido un ser querido, buscamos respuesta en donde no lo debemos de buscar, en donde nunca lo vamos a encontrar. Y bien, el primer término que menciona este pasaje de la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. Porque es Él es todo eso. Él es el que pueda suplir todas estas necesidades en nuestra vida. Si nosotros lo buscamos en cualquier otro lado, estaremos sumidos en la misma situación, o incluso estaremos hasta peor, porque estamos buscando respuesta donde no está. Desafortunadamente hay muchos que buscan respuesta a su dolor y lo buscan en el alcohol. Esa no es una respuesta. No necesitamos pensarlo mucho para saber que no lo es. Lo buscan a través de la compañía de otras personas y tampoco esta es la respuesta. Lo buscan otros conceptos religiosos, pero tampoco es la respuesta. La única respuesta viable es lo que podemos ver en la palabra de Dios en este versículo. Dios es el único en el que podemos buscar consuelo, y es precisamente el lugar donde lo podemos encontrar, delante de Dios. Ese es un privilegio de la comunión en medio de las pruebas que tenemos delante de Dios. Aquí en este versículo la palabra, y por eso hago énfasis en este término, la palabra bendito, que menciona esta porción de la palabra de Dios. La palabra bendito expresa el gozo de la comunión con Dios. Aquí el escritor de este pasaje, como ya mencionamos, el apóstol Pablo, él expresa y utiliza el término bendito, resaltando el gozo que tenía como consecuencia de todo lo que había recibido, todo el respaldo que Dios le había dado en su vida. La palabra bendito resalta claramente esto, y nosotros lo podemos expresar claramente también cuando nos demos cuenta de esto en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Dios siempre está dispuesto. A veces nos alejamos de Él. Precisamente en los momentos como estos, normalmente tenemos la tendencia de alejarnos de Dios, y es precisamente al único que necesitamos para sacarnos de toda esta crisis. Dios siempre está dispuesto a dar misericordia y a dar consuelo al que está sufriendo. Él es el único. No lo busques en otro lado. En tercer lugar, y aquí voy a pedirles que vayamos a otra cita del Nuevo Testamento, otra cita escrita por el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, en el versículo 2. Aquí vemos la tercera parte, como ya les decía al principio, de 5 puntos importantes que van a ser de mucha ayuda para nosotros. Este es el tercero. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 2, podemos ver algo importante. Nos dice: resiste el dolor, correctamente acompañado de la persona correcta. Dice aquí la palabra de Dios: resiste el dolor correctamente acompañado. Gálatas, como mencionamos, Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Claro y tajante lo que nos dice aquí la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y notemos el término ley de Cristo. En cada momento, quizás esta es la frase que nos puede ayudar a entender más lo que nos trata de decir este pasaje de la palabra de Dios. Dice: en cada momento sobrellevad las cargas de los otros. Noten el término, aunque no lo menciona el versículo, pero en el texto original sí se menciona. Y dice: en cada momento sobrellevad las cargas de los otros. ¿Por qué de los otros, sino de nosotros? No de nosotros mismos. Bueno, es muy claro. Si yo voy a sobrellevar las cargas de todos mis hermanos en la iglesia,
que será determinante para cada uno de mis hermanos. Al mismo tiempo, cada uno de mis hermanos de iglesia sobrelleva mis cargas también. ¿Se imaginan esto? Todo mi peso, toda la carga que hay en mi vida será de alguna manera solventada a través de cada uno de mis hermanos en la iglesia. A eso se refiere la palabra de Dios. Desiste el dolor correctamente acompañado. No tengas válgame la expresión, no tengas malas compañías que en lugar de ayudarte te van a perjudicar aún más. Ese peso compartido se hace llevadero. Y qué maravillosa experiencia es, acompañado con cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. Ahorita voy a mencionar algunos términos que nos afectan cuando no aplicamos este sentido, sobrellevar las cargas los unos de los otros, y obviamente se refiere a la iglesia del Señor, a la iglesia de Jesucristo. Obviamente esto no sería una aplicación correcta en nuestra vida si no lo llevamos de acuerdo a este principio. ¿Y qué sucede cuando no nos dejamos ayudar por el pueblo de Dios, por los que forman parte de la iglesia, de la familia espiritual? Aquellos que por el contrario pueden pasar cosas terribles. Por ejemplo, hablemos de la duda. Cuando alguien ha perdido un ser querido, una de las cosas que primeramente aparecen es la duda. Empiezan a dudar de Dios. Dicen así: ¿por qué Dios permitió esto? A lo mejor Dios no es la persona indicada, o a lo mejor Dios no existe, como muchas personas llegan a decir. La duda llega a formar parte de nuestra vida porque no hemos permitido ser ayudados, respaldar el peso de nuestro sufrimiento con otros hermanos. Y dudamos. También está el sentido de la falta de amor. No estoy diciendo que falte amor en las personas que están sufriendo, sino simple y sencillamente no lo reconocen, no lo aceptan. Dicen: nadie me ama, yo estoy sufriendo esto, simple y sencillamente me han dejado solo. Pero no es así. Siempre habrá gente que está cerca de nosotros, tratando de llenarnos, resaltando ese amor genuino hacia nuestra persona. Pero cuando nos enfrascamos en sentir esa falta de amor, entonces no nos damos cuenta de toda la gente que nos quiere ayudar. Otro término que puede ser fatal en nuestras vidas por no permitir este principio tan importante en nuestras vidas es el enojo. ¿Cuánta gente que está sufriendo trata de calmar su dolor, llenos de ira, llenos de enojo, lastimando a aquellas personas cercanas que están tratando de ayudarles a levantarse? El enojo, la envidia. Cuando nos encontramos sufriendo la pérdida de un ser querido y vemos que otras personas no los han perdido, eso no quiere decir que no estén sufriendo, pero tenemos envidia de que ellos sí tienen y nosotros no. Qué terrible es esto. Y finalmente, otro término que puede ayudarnos mucho a reflexionar mucho en ese término es la autocompasión. Digo, yo soy la única persona que está sufriendo. Yo soy la única persona que tengo dolor. Todos los demás no están sufriendo. Todos sufren, ya sea una u otra forma, todos están sufriendo. Pero como tú estás sufriendo tu dolor, te encierras y dices: soy el único que está sufriendo. Nuestra autocompasión. ¿Percibimos lo que trato de decir? Lo que la palabra de Dios nos trata de decir en este momento. Necesitamos resistir el dolor correctamente, acompañado con tu hermano en la fe, con la única persona que es seguro que te va a ayudar. Notemos el primer término que se utiliza en este versículo: sobrellevar. Es decir, ponernos encima de nosotros y llevarlo, la carga de los otros. Esta es una muestra inequívoca del amor que Dios permite que existe en cada integrante que forma parte de la familia de Dios en la iglesia. Y pasamos a la cuarta parte. Una de las cosas que muchas veces faltan en situaciones como estas es ser desagradecidos. Y más con Dios. El cuarto punto es el siguiente: busca ser agradecido con Dios. Primera Tesalonicenses, otra de las cartas escritas por el apóstol Pablo. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para expresarnos esto, por haber vivido tantas vicisitudes, tantas malas experiencias, malas situaciones en su vida, pero todo centrado en el amor de Dios?
y siempre fue agradecido con Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo. Y termina diciendo: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Es el término que utiliza aquí la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice: seamos agradecidos en todo lo que hemos recibido. ¿Vamos a recibir solamente lo bueno y lo malo no? Es un dato muy interesante y muy importante, porque normalmente las cosas que nos ayudan a levantarnos, a ser transformados, a transformar nuestra vida, son precisamente las cosas malas de la vida. Nos ayudan a adquirir valor, a tratar de levantarnos, a tratar de seguir adelante. Las cosas buenas, no digo que válgame la expresión, no digo que las cosas buenas sean malas, pero las cosas malas que recibimos en la vida son las que nos dan fortaleza cuando las enfrentamos. Así que las palabras del apóstol Pablo no son vanas, no son inapropiadas, son buenas y son correctas. Dad gracias en todo. Y resalta claramente lo que dice después: porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Busca los recursos de Dios. En cada momento difícil de tu vida, Dios pone ciertos recursos importantes para que te levantes, para que salgas adelante y seas más fuerte. Busca los recursos de Dios. Debemos entender que nuestras pérdidas, por adversas que sean, nunca deben impedir ser vencedores en Cristo. De hecho, Dios los pone para que nos levantemos y seamos vencedores en Él. Aquí hay un término interesante que me gustaría tomar en cuenta y que no debemos perder de vista en este versículo. Utiliza el término la voluntad de Dios. Y recalco, la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros, porque la voluntad de Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, es buena, es agradable y es perfecta. No lo perdamos de vista. Las aflicciones vienen solo cuando son necesarias. Nunca van a venir para tratar de afectarnos. Las aflicciones van a venir siempre cuando sea necesario. Y persisten solo por un tiempo corto. No los alarguemos. En alguna ocasión le mencionaba de una persona que conocía en la misión, que sigue viviendo su lamento hasta este día, siendo de que perdió a un ser querido hace ya casi como 20 años. No permitamos que esto suceda en nuestra vida, porque el objetivo de Dios es que nos levantemos y sigamos adelante por ciertas características importantes que les quiero mencionar. En quinto lugar, ofrece el consuelo que has recibido. Si aceptas el consuelo del Señor, como mencionaba hace unos momentos, Él te fortalece, Él te levanta. Y por las experiencias vividas, por los sentimientos que has tenido, te capacita para ser una persona útil en sus manos. Ofrece el consuelo que has recibido de parte de Dios. Segunda de Corintios, y seguimos precisamente en otra cita escrita por el apóstol Pablo. En este caso es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4, nos habla aquí de la segunda parte que veíamos en el primer punto, cuando leíamos en segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Aquí vamos al versículo 4, que también hace énfasis en lo que nos dice el versículo 3, pero nos ofrece el sentido del consuelo de parte de nosotros hacia otras personas. Segunda de Corintios 1, 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, ¿ustedes no creen que en estos momentos haya gente, y más que no forma parte del pueblo de Dios, que necesita ser consolada? Si tú dejas que Dios te consuela, estarás automáticamente preparado y capacitado para consolar a esas personas que Dios los ha puesto en tu vida por alguna razón. Es un hecho que Dios nos consuela. Tribulación
Es una de las palabras que se menciona en este versículo, en 2 Corintios 1:4, aunque la traducción correcta sería aflicción. Se traduce como aflicción y se refiere en el sentido interno, no aflicción externa, no a una aflicción que tengamos alrededor de nosotros, sino una aflicción interna. Y cuando hemos perdido a un ser querido, la aflicción es precisamente interna. Estamos sufriendo desde adentro. Y a eso se refiere esta porción de la palabra de Dios. Viene de la palabra griega glisei, que se extiende en el término de su término como dlisis. El consuelo que recibimos es de diferentes formas. Pudiera mencionar en este momento que son 4. Si hablamos en el sentido de hemos sido consolados por Dios o estamos siendo consolados por Dios, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado hasta este momento, conlleva 4 pasos y que están relacionados con este versículo que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 1 versículo 4. Y se los voy a mencionar. El consuelo que recibimos es activo. Es decir, de acuerdo a lo que nos dice la primera parte del versículo, dice, nos consuela. Es activo porque Dios nos está consolando en este preciso momento. También aparte de ser activo, también es algo comprensivo, porque nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si es comprensivo porque si estamos pasando por tribulaciones o aflicciones, como decíamos al término correcto, entonces es comprensivo porque Dios nos comprende y se lleva a cabo este procedimiento. En tercer lugar, es también intencional. Dice aquí, ¿para qué? ¿Cuál fue la intención? Para que podamos consolar. La intención de Dios es consolarnos a nosotros para que nosotros también podamos consolar a otros. Es decir, otras personas ser consoladas por Dios, pero a través de nosotros. Así como Dios utiliza a otras personas para que nos consuele a nosotros. Es ese sentido, por eso tiene sentido de intencional. Y en cuarto y último lugar, también se relaciona como reflexivo. La palabra de Dios es reflexiva. Dice la última parte del versículo, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Nos hace reflexionar en todo lo que Dios ha hecho con nosotros, para que de esta manera, conscientes de esto, después de reflexionar, tengamos la capacidad de poder ayudar a otros. ¿Qué vas a hacer en tu vida como consecuencia de esto? Si no se cumplen estos principios que acabo de mencionar, entonces hemos fallado o estamos fallando. Y en estos momentos seguramente estamos sufriendo las terribles consecuencias de esto. Así que yo creo que es un momento de reflexión en la que tenemos que luchar con la ayuda del Señor para dejarnos consolar por Él. Al principio les decía que he titulado este mensaje con la frase de no puedo, pero quiero hacerte un desafío, quiero pedir que reflexiones en esto realmente. ¿Realmente no puedes o no quieres? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para realmente poder levantarnos. Pero por más que Dios quiera levantarte, efectivamente no vas a poder porque no estás dispuesto, no quieres salir de ahí. Y seguirás sufriendo las tremendas consecuencias, como muchas gentes lo están viviendo hasta el día de hoy. Has experimentado el dolor de la pérdida, pero también has comenzado a sentir el consuelo que solo Jesucristo te puede dar. Ahora, en este momento, Dios te está llamando a compartir este consuelo con otros, especialmente aquellos que no tienen la bendición que has recibido, o la bendición que de alguna manera tú tienes. Aunque no lo creas, con Jesucristo hay luz en la oscuridad. Aunque tenemos conciencia que también un día la muerte morirá. Un día la muerte dejará de existir. Obviamente esto será cuando estemos en la presencia de Dios. Pero ¿dónde estarás tú? ¿Estarás en la presencia de Dios en el cielo o estarás sin la presencia de Dios en el infierno? Y ahí la gran diferencia, y ahí el dilema. El punto importante aquí es reconocer a Jesucristo
como tu único y suficiente Salvador. Y luego entonces, con la ayuda de Dios, serás airoso y podrás ser capaz de ayudar y consolar a otras personas. De cualquier otra manera no será posible. Y te invito a reflexionar, a buscar a Dios y que Dios te respuesta de una manera muy especial, de una manera muy significativa a tu vida, y que el Señor le siga bendiciendo.